Que las notas musicales sean un organismo viviente es una metáfora, en el sentido que se trata de un estado vibratorio. Es interesante percibir la necesidad que se está manifestando ahora entre nosotros de identificar. No lo digo como una crítica, sino para mostrar la actividad de la conciencia ligada al proceso material, una conciencia que está muy activa y se excita ante otras vibraciones y procura inmediatamente cerrar, es decir, dar forma. Lo que podemos hacer es advertir esta excitación y este intento de cierre, y ver si el organismo puede aprender a tolerar el no cierre. Hablamos justamente de ciertos niveles, de ciertos organismos, y nosotros somos potencialmente un organismo de ese tipo, que desarrollan una sensibilidad capaz de registrar niveles que no tienen continuidad y, en consecuencia, de alterar su conducta a partir de ese registro. Comentario: es cambiar el instrumento. Es un instrumento mucho más fino, que ha desarrollado una mayor sensibilidad. Propiedades de la actividad inteligente. Siempre en este terreno evolutivo, quería mostrarle cómo la vida, en lo que llamamos evolución, y conviene poner esta palabra entre comillas para no aferrarnos demasiado a ella, la actividad inteligente de la materia está conformada por unidades que poseen una lógica inmanente de relación, es decir, que saben cómo relacionarse entre sí, que responden a ciertos patrones acerca de cómo se van a vincular con otras unidades. Piensen en el código genético. Es una lógica inmanente de las relaciones. Los compuestos químicos son esto. La actividad de la materia más material es esto. El juego de las valencias que, en última instancia, son patrones vinculares. Es una característica fundamental de la evolución de la materia que estas unidades elementales, que son estructuras lógicas inmanentes, generan a su vez, a través del despliegue de sus relaciones, propiedades emergentes, es decir, estados de ser o de actividad que van más allá de ellas. La lógica interna de los átomos de hidrógeno y oxígeno generan agua, es decir, genera otra cosa. Progresivamente estas unidades van aprendiendo a asociarse, y al asociarse desarrollan organismos más complejos. Por ejemplo, una asociación de proteína y otros elementos químicos básicos dentro de cierta burbuja líquida, hace algunos millones de años, dio inicio a algo que originó la vida, las primeras células. Las primeras unidades vivientes han sido las bacterias. Las bacterias, al asociarse con otros elementos, dieron origen a las células. Las células poseen mitocondrias que son bacterias incluidas en ellas. En este progresivo aprendizaje asociativo, las células generarán más tarde a los organismos multicelulares. Estos generan tejidos, que darán lugar primero a organismos simples y luego a los más complejos. Quiero mostrarles esta dinámica constante. Hay una unidad elemental que se mueve con cierto código, que va desarrollando ciertas propiedades de ciertos estados, y el paso siguiente es que alguna de estas unidades del nivel 1, por así decirlo, aprenden a asociarse entre sí y a formar una organización más compleja que constituyen nuevas unidades, nivel 2. Es decir, esas unidades renuncian a su autonomía, a su nivel anterior de existencia, y pasan a conformar, para poner alguna palabra, una colonia de estas unidades que da lugar a otro nivel de organización, y esto vuelve a repetirse con cada vez mayor complejidad. Comentario: las posibilidades de combinación, ¿estaban ya dadas en la primera unidad? Podemos decir que hay una matriz de despliegue y un potencial de caminos que se pueden tomar. Por ejemplo, un camino lleva a los dinosaurios, otro camino lleva a los humanos. Lo misterioso es que existen matrices de combinación, lo que decíamos respecto a la inteligencia de la materia, que van realizando este proceso. Lo que me parece importante es ver que la dinámica del proceso evolutivo, desde este punto de vista, es la de generar unidades que luego aprenden a asociarse
y a crear un organismo colectivo que antes no existía, este organismo colectivo se convierte en una unidad diferente. En este proceso evolutivo de unidades y asociaciones, no es suficiente el despliegue de las matrices inmanentes, sino que, en forma cíclica, generando así grandes saltos evolutivos, éstas desarrollan propiedades emergentes a través de las cuales captan energía de otro nivel. Por ejemplo, las bacterias logran fijar nitrógeno. Esto produce un cierto proceso en la materia, y el nitrógeno que las bacterias fijan permite que aparezca el reino vegetal en su conjunto. Si no hubiera bacterias, no se podría captar el nitrógeno, y entonces no existiría el reino vegetal. El reino vegetal desarrolla una propiedad que ya está en las bacterias, pero lo hace en una forma mucho más compleja y más potente: la fotosíntesis. En consecuencia, capturan la energía solar, y esto atrae a la Tierra muchísima más energía, lo que permite que existan muchos más seres vivientes. En este proceso, es fundamental el surgimiento de las propiedades emergentes, esas cualidades que permiten a un nivel captar otra cualidad que pertenece a un sistema mayor, de manera de atraerla y hacerla penetrar en el sistema menor. Podemos ver entonces que es inherente a este proceso la emergencia de cualidades que permiten a los sistemas menores entrar en resonancia con los mayores o incluyentes. Y podemos hacer ahora la analogía con nosotros. Esotéricamente, el proceso psíquico humano puede concebirse como un proceso de incesante actividad de la inteligencia material propia del organismo humano. Esta va probando, ensayando nuevas interacciones, que dan lugar, por un lado, a formas sociales cada vez más complejas, y por otro, organismos individuales con la capacidad de captar otros niveles de realidad y atraer esa energía. Al mismo tiempo, está implícito en eso que estoy diciendo que las unidades humanas tienen como destino coordinarse entre sí en un nivel de asociación mucho más complejo al actual, no en tanto organizaciones o instituciones, sino como organismos, es decir, generando redes interactivas que posibiliten propiedades emergentes en otro nivel al que hoy conocemos como humano. Quiero que vean la analogía. Aquí hay un proceso doble: unidades que aprenden a asociarse y que para esto renuncian en algún grado de individualidad, que generan otras unidades que vuelven a renunciar, aprenden a asociarse y generan otras unidades. En el medio de este proceso, para que éste continúe, se generan propiedades capaces de captar vibraciones más altas que lo enriquecen, puesto que éste no puede continuar por sí solo, sin incluir lo que está más allá del mismo, o dicho de otra manera, lo que está más allá del mismo. A partir del nivel de penetración alcanzado, aguarda hasta que se produzca una nueva sensibilidad o capacidad de resonancia a fin de penetrar más profundamente y crear nuevas posibilidades dentro del sistema menor. En este sentido, el amor es una propiedad emergente, es un destino inevitable del planeta Tierra como lo fue la fotosíntesis. No sabemos cuántas vueltas y ciclos tiene que recorrer el sistema hasta que emerja la sensibilidad suficiente como para captar energía amorosa, introducirla en la Tierra y hacerla circular en ella. Pero forma parte de la lógica del despliegue evolutivo, que, tarde o temprano, surjan abundantes organismos humanos capaces de captar y resonar, de atraer y fijar energía de otros niveles. Esto no es aún claramente reconocible, pero el conjunto de las actividades humanas responden a este patrón. Está implícito en la psicología esotérica el surgimiento potencial de nuevos estadios, que aún no reconocemos como estadios o fases necesarias del despliegue terrestre. El humano, entonces, por un lado responde a esta evolución, una evolución que, a partir del juego de estas matrices internas, va ensayando y probando, y lo hace con un cierto destino, porque esto es un destino de la Tierra. El reino vegetal es un destino posible de la evolución terrestre. Es cuestión de esperar suficientes ciclos
como para que eso se produzca. En este sentido, esta sensibilización progresiva forma parte del proceso evolutivo y es cuestión de esperar suficientes ciclos como para que las condiciones generales gatille esta posibilidad latente. Ahora, este proceso terrestre desde el punto de vista esotérico está complementado por otro proceso que es de iniciación. Esta es una palabra complicada que nos dice que cíclicamente surgen unidades humanas con un nivel de integración capaz de atraer niveles de vibración más sutiles, anclarla e irradiarla dentro del proceso evolutivo. Es decir, unidades precursoras de lo que más tarde será la manifestación de una propiedad emergente a nivel global. Comentario: ¿es dentro del proceso evolutivo o se abre una mutación? El proceso evolutivo necesita infinitos ciclos para manifestarse. Tiene un potencial y es cuestión de esperar determinada cantidad de ciclos para que se produzca. Podemos decir que el proceso de iniciación tiene que ver, como analogía, con mutaciones, con actividades de las vibraciones sutiles que posibilitan la aceleración del proceso, que aceleran la penetración de lo no terrestre dentro, de la evolución de la materia terrestre. Es decir, surgen organismos humanos que tienen un nivel de integración, que en el futuro será propio de todos o por lo menos de un alto número de organismos, que adelanta el proceso porque son capaces de captar cierto modo de vibración más sutil, que así penetra en la Tierra, posibilitando nuevos procesos, que no se generaron en determinado ciclo, sin esa primera penetración. Estos organismos, por un lado, irradian vibración, luego de sensibilizarse a ella y captarla, y en consecuencia, esa vibración puede penetrar, generar nuevos ambientes en la Tierra. Y por otro lado, la actividad de estos organismos es la de presentar a los otros seres humanos formas cargadas con esta vibración más sutil, que se convierten en símbolos o modelos nuevos, en patrones nuevos para los demás seres humanos que aún se mueven en los niveles anteriores, de menor integración. El proceso evolutivo puede verse como el despliegue de ciertos patrones que llamamos arquetipos, lenguajes, etc., que van desarrollando de acuerdo a una lógica inmanente de combinaciones sucesivas. Pero, cíclicamente, los organismos que hacen ingresar vibraciones más sutiles generan nuevas formas o combinaciones que son apetecidas por los demás, impactando así en la conciencia que atraviesa por el proceso evolutivo. A falta de una palabra mejor, a este segundo proceso lo podemos llamar domesticación. El proceso evolutivo, al ser acelerado por la iniciación, produce algo parecido a una domesticación, es decir, a partir de una cualidad imitativa, se va manifestando o incorporando nuevas conductas aprendidas a través del contacto con los portadores de estas vibraciones sutiles, pero rebajadas, de modo que poder ser metabolizadas por organismos de menor integración. Así, estos modelos y conductas se convierten en nuevos patrones que no emergen de la mera lógica material, sino que provienen del estímulo provocado por otra dimensión. La analogía con esto en el reino animal es el pasaje de lobo a perro. Este pasaje de lo salvaje a lo doméstico se produce por estar al lado del hombre. Dadas ciertas condiciones iniciales propias de la inteligencia de los lobos, al permanecer al lado de los humanos durante siglos, este animal va siendo entrenado, pero al mismo tiempo comparte la vibración humana, vive dentro de ella, y así, el lobo cambia y se convierte en perro. Más tarde, con la selección genética, y al compartir cada vez más vibración humana, todos nos damos cuenta que en los últimos 50 años, los perros han cambiado notablemente. Son cada vez menos salvajes, poseen un comportamiento más humano, cada vez más celosos, caprichosos. Es como si adquirieran emociones. El estar al lado de los humanos, al lado de un organismo que vive y vibra de otra manera, se altera al organismo salvaje y al mismo tiempo
las pautas que le impone el humano al perro hacen que el perro no solo capte, sino que imita conductas, que adopten nuevos comportamientos que no se manifestaron en estado salvaje. La posibilidad evolutiva de que el lobo tenga ganas de comer alimento balanceado porque le hace mejor a la digestión es lejana. Risas, la cantidad de ciclos que habría que esperar para ello es enorme. Esta es una analogía con el proceso iniciático. A partir de esta interacción, el lobo-perro acelera su evolución y desarrolla nuevas cualidades. Comentario. Pero desde un punto de vista, podría decirse que algo que da un salto logra cristalizarse. Por eso la tercera función de estos organismos iniciados, además de irradiar y arquetípicas, modelar, es la de destruir moldes, cristalizaciones y viejos arquetipos, es decir, destruir lo mismo que han construido. Destruir arquetipos, lo mismo que sirvió en una etapa, la misma colección de patrones que fueron útiles para producir un salto global en un determinado momento, deben ser ahora destruidos en otro estadio, porque esos patrones poseen mucha inercia, están ligados a la forma, y por eso la inteligencia material que les es inmanente quiere sobrevivir y los cristaliza. Comentario. Deben ser destruidos o desorganizados. Destruidos en el sentido que una de las vibraciones que desciende cíclicamente es la vibración destructiva de lo viejo y de lo que este mismo proceso ha creado. Comentario. Es una transformación. Si lo quieren más light, esto es transformarse, desintegrarse, desorganizarse. Comentario. La cualidad del amor sigue estando. Es importante recordar lo que dijimos antes. Es inherente a la cualidad el amor su indiferencia por el aparecer y el desaparecer. Por supuesto, nuestros arquetipos del amor, en principio, no incluyen lo que estamos diciendo, sino que son arquetipos que tendrán que ser desorganizados oportunamente para dar lugar a la presencia de una vibración amorosa real. Comentario. Pero eso es Plutón. Si quieres ponerle nombre planetario, es Plutón. Si querés ponerle nombre esotérico, es primer rayo. Pero me estoy absteniendo de nombrar demasiado. Aquí es donde lo que llamamos psicología esotérica se pone muy complicada, porque lo que está diciendo es que hay un potencial de desarrollo evolutivo. Hay algo que está encapsulado en nosotros y que va abriendo sus pétalos como un capullo que depende, para poder abrirse, de la presencia de ciertas cualidades, análogas a la de la luz, temperatura y nutrientes en lo biológico. El terreno viscoso al hablar de psicología esotérica es que hay un potencial de despliegue, hay algo que está plegado pero que puede ser activado. La activación de este potencial, desde el punto de vista separativo, es una excepcionalidad, por lo menos durante determinado número de ciclos. Surge algún organismo con un desarrollo, un nivel de integración que es excepcional con relación a los organismos circundantes. Esa excepcionalidad no es registrada por nosotros como la floración natural de propiedades globales y necesarias, como un hecho planetario, sino que es conceptualizado como un logro personal de algún individuo excepcional y, en consecuencia, al lado imitativo de los demás, trata de apropiarse de esa excepcionalidad y comienza a imaginar la complejidad del proceso cíclico de floración como un logro. Es muy difícil para nuestra estructura psíquica habitual poder aceptar que esta apertura de dimensiones nuevas en nosotros no es un logro, no depende de la voluntad, sino que es producto de un proceso interactivo y global que se manifiesta en un organismo individual, pero que, en última instancia, no tiene nada que ver con un logro individual. Ese proceso de interacción creativa, que posibilita el florecimiento de las cualidades latentes, es una resultante de un proceso cósmico, es la resultante del juego de distintas dimensiones, de la realidad que se manifiesta en determinado organismo, es decir, inevitablemente tenemos que referirnos,
cuando se entra en psicología esotérica, a la existencia de distintos tipos humanos con distintos niveles de integración, un abanico de tipos humanos que expresan distintos niveles de integración del conjunto de cualidades posibles del ser humano. Esto es delicado, porque nuestra psiquis automáticamente lo organiza como superior o inferior, como mejor y peor, como evolucionado e involucionado, que son modos de organizar la información profundamente torpes, porque si pensamos en las 7 cualidades que aprenden a interactuar y en la presencia de los 7 planos, este paradigma nos dice que siempre, para que se produzca cierto efecto global, es necesaria la presencia de todos los niveles del proceso. Es decir, siempre se trata de una realización global e interactiva, jamás aislada. Al concebirnos a nosotros mismos como seres individuales y separados en comunidad, tenemos un fuerte anhelo de convertirnos en organismos excepcionales. Es difícil que podamos comprender el paradigma que vimos antes, de seres que aprenden a asociarse y a interactuar creativamente, en el que lo importante de ellos es posibilitar la emergencia de propiedades globales, lo cual no significa que todos los organismos tengan o estén expresando el mismo nivel de integración, que lo importante es que el conjunto de unidades cree un organismo en el que estén presentes todos los niveles de integración necesarios, como para producir un cierto efecto. Esto es muy importante que sea comprendido, y es la razón por la que doy todo este rodeo, porque si nos resulta muy difícil hablar de lo más esencial, porque esto gatilla interpretaciones separativas que nos conducen a terreno peligroso. Uno tiene que referirse a procesos de integración, y cuanto más vayamos hacia lo concreto en las próximas reuniones, más tendremos que referirnos a esto. Del mismo modo que en un dibujo, tenemos que tener austeridad suficiente como para no trazar todas las líneas. Aquí debemos tener la austeridad de decirnos que no sabemos cómo está diseñado el proceso global y qué tipo de unidades humanas son necesarias para conformarlo. Apenas pretendemos saberlo. Es como si el cerebro esperara que también los pies estuvieran hechos de neuronas, presuponiendo que la totalidad del organismo debiera llegar a ser como las partes más evolucionadas del mismo. Creo que esto es muy importante. Por eso estoy haciendo referencia a procesos globales para poder pensar lo humano. Esta es una característica de lo esotérico. Su correcta captación se produce aprendiendo a hacer analogías con lo global. Si el cerebro no hace analogía con lo global, entonces proyecta su propia construcción, que está determinada por el anhelo de continuidad de sí mismo. Así, por ejemplo, imagina a esta progresiva integración de los organismos de modo evolutivo, y entonces cree que deberán ser todos organismos de máximo nivel de integración. Para bajar a cierto nivel de concreción, vamos a mostrar 4 niveles de integración diferentes, que implican otras integraciones que ahora no voy a desarrollar porque resulta demasiado complejo. Se trata de esas 4 palabras: instinto, intelecto, intuición, inspiración. Vamos a referirnos a estas 4 cualidades como propiedades emergentes de niveles de integración diferentes, de sucesivos niveles de integración. Instinto. ¿A qué llamamos instinto? Llamamos instinto a la programación interna de un organismo que tienen una capacidad para reconocer ciertos patrones en el mundo circundante que determinan su conducta. En el instinto animal, la presencia interna de ciertos patrones le permiten reconocer el afuera y le permiten desarrollar cierta conducta como, por ejemplo, construir nidos, copular o huir de ciertos animales y no de otros. Es importante decirlo así, en el sentido que son patrones que tienen la capacidad de reconocer patrones, estructuras, gestalts, que tienen capacidad de reconocer a otras, y en consecuencia, en este reconocimiento mutuo, se produce una conducta. Intelecto. Con la palabra intelecto, estamos indicando el pensamiento. El desarrollo del pensamiento es una actividad evolutiva en el ser humano,
y tiene que ver con la capacidad de representarse internamente el afuera, poder fijarlo suficiente tiempo en el cerebro y eventualmente poder coordinar la representación realizada con la acción. Pensar es poder representar algo, poder construir internamente, luego poder fijar esa construcción, sostenerla en el tiempo, ponerla en pantalla y coordinar la propia acción con esa representación sostenida. La primera coordinación es con la mano. Hacer una punta de flecha revela la capacidad de poder sostener una imagen y mover la mano mirando, no el modelo externo, sino el modelo construido internamente. Progresivamente hemos aprendido a construir con más complejidad y coordinar acciones mucho más ricas. Esta capacidad de pensamiento es, en última instancia, una actividad cerebral en la cual también se activan patrones, lenguajes, símbolos, lógicas, etc., pero para que esta función se desarrolle, dependemos profundamente de que el organismo sea capaz de inhibir las acciones espontáneas que provienen del nivel instintivo. Existe una actividad de patrones 1 o una inteligencia de primer nivel que responde instintivamente. Instintivamente se asusta, instintivamente desea, instintivamente se carga de emociones o pulsos. Para poder pensar, tiene que haberse desarrollado la nueva cualidad, pero al mismo tiempo tiene que producirse el aprendizaje en la inhibición de la cualidad anterior. Si no se inhibe la cualidad anterior, la respuesta instintiva impone los patrones instintivos y la conducta, decimos nosotros, se torna reflexiva, ciega, irracional, confusa, etc. Nosotros también sabemos que, en general, los humanos tendemos a hipertrofiar esta cualidad, el pensamiento, e hipertrofiar así la inhibición anterior. Esto nos abre un conflicto. Gran parte de nuestro proceso psíquico habitual gira alrededor de este aprendizaje. El aprendizaje en desarrollar esta cualidad pensante, que está en constante conflicto con la activación de los patrones instintivos. Pero, para ubicar la actividad pensante en su justo lugar, la actividad pensante debe comprenderse a sí misma como un conjunto de patrones construidos, de modo que en realidad se trata de un conflicto entre patrones, de distintos niveles que gatillan conductas diferentes, y por lo general, contradictorias. Esta capacidad del pensamiento de generar conductas, que hasta hoy no llamamos instintivas, por ejemplo, está dada por los arquetipos, las imágenes del inconsciente, tanto en lo personal como en lo colectivo. Ciertas imágenes gatillan conductas. Si se activan esas imágenes, la conducta responde naturalmente a ellas. Los lenguajes son justamente esto mismo en otro nivel. El pensamiento es la emergencia de una cierta matriz que contiene un conjunto de patrones que no están en el animal, y esto es el lenguaje, una cierta matriz que permite moldear y orientarla. Conducta, la conducta social, básicamente, y que marca un límite a las conductas posibles. Nos movemos dentro de lo que el lenguaje permite, nos movemos dentro de lo que las imágenes socialmente compartidas permiten, nos movemos dentro de la matriz de arquetipos. El conjunto de ideas, de creencias que afloran en los seres humanos y que regulan su conducta son de alguna manera producciones de este segundo nivel de software que para activarse debe inhibir el anterior. Ahora, como sabemos, y esto lo investigaremos más a fondo, estos niveles tienen que mezclarse. La distinción entre nuestros procesos instintivos y los patrones llamados intelectuales se contamina inevitablemente. La característica del intelecto como construcción de patrones es que es analítica. Separa la realidad a partir de construir imágenes u operar con símbolos de escaso poder de síntesis, o mejor, de alto poder de distinción. Sus construcciones son inevitablemente recortes del flujo de la existencia, y las palabras a través de las cuales pensamos también lo son. La palabra implica nombrar, distinguir claramente que una cosa es la rama y otra es el árbol.
En el continuo perceptivo árbol, el ser humano separa la rama de la raíz, de la flor, del fruto y de la hoja, etc. Es decir, descompone. En el continuo perceptivo de un paisaje, el ser humano recorta, fragmenta, y la actividad incesante del intelecto inhibe la posibilidad de registro global, porque impone un hábito de percepción analítica. El desarrollo o hiperdesarrollo de esta cualidad en nosotros se corresponde con la necesidad intrínseca al proceso humano de diferenciarse de la naturaleza, de poner distancia y separarse para no quedar confundido con ella. Necesariamente el proceso requiere separarnos, y el desarrollo del intelecto intensifica la actividad separativa. El intelecto emerge y construye una serie de patrones y conductas ligadas a la actividad separativa que confirman la percepción de diferencia absoluta con el afuera. Por otro lado, y esto es quizás lo más insidioso, por su cualidad analítica, impide la captación de patrones más globales en la realidad. Al mismo tiempo, genera un ámbito con relación a la cantidad de carga que un organismo soporta circulando corporalmente. Al separar la rama del tronco y la hoja, también se compartimentan las sensaciones que la percepción provoca. Quiten las palabras en la percepción, es decir, la separación, y asistieron inmediatamente a una enorme alteración en el caudal de sensaciones. Pero como esto no se soporta, generalmente se vuelve de inmediato al modo verbal que se corresponde con sensaciones conocidas. Ahora bien, relacionado con el desarrollo del intelecto, del pensamiento, se produce evolutivamente la aparición de lo que se llama esotéricamente mente abstracta. Mente abstracta. Se trata de la progresiva capacidad de reconocer patrones complejos, de captar denominadores comunes, de múltiples realidades, entre múltiples experiencias. Ahora bien, esta captación de patrones comunes, de múltiples realidades, en múltiples experiencias, tiene una base analítica. Es decir, la mente abstracta lo que hace es capturar varias informaciones en repetición y, de pronto, abstrae, toca un nivel global. Comentario. Es el ejemplo de las matemáticas. Las matemáticas son el terreno de la mente abstracta por excelencia. Poder captar el trasfondo vincular del conjunto de la realidad. Comentario. Pero la base es analítica. En la medida que este nivel mental va captando patrones más globales, esto va dejando de ser analítico y pasa a ser una captación global de patrones, captación que tiene una base analítica, pero que es global. Tenemos matemáticas como abstracción de lo concreto, por ejemplo los números en su uso habitual, y matemáticas realmente abstractas que emergen de patrones globales, que no tienen un correlato inmediato en lo concreto. Esas matemáticas son las que permiten dar un salto al pensamiento por cuanto presentan un entramado de lo real que es inimaginable. Por ejemplo, los espacios de Rihanna, en lo que se basó Einstein para la teoría de la relatividad. Fueron concebidos en abstracto, es decir, parecen juegos inútiles de la mente porque no se corresponden con el mundo concreto, hasta que cierta organización mental logra establecer la conexión entre lo concreto y esa captación y nos permite acceder a una percepción, o por lo menos inteligencia, de lo concreto que es completamente nueva y revolucionaria para los estados habituales del pensamiento y de las emociones e impulsos libidinales asociados. El pensamiento implica un arduo trabajo evolutivo en cuanto capacidad de inhibir los impulsos más básicos ligados al instinto. Solo podrá darse en organismos con cierto desarrollo de lo que llamamos corporal y emocional, es decir, si los pulsos corporales y emocionales invaden continuamente, el pensamiento no puede construir en forma coherente. El aprendizaje que implica el desarrollo de estas sucesivas cualidades consiste siempre en domesticar los niveles de sensibilidad anterior, porque si la emoción es muy grande, el pensamiento queda capturado por la emoción y se construye de manera desordenada.
Cuando el pensamiento está capturado por la emoción, construye a partir de la identificación y se separa aún más, o separa y une, de acuerdo a ciertas imágenes inconscientes primarias. El pensamiento analítico que capta patrones, en principio, se desarrolla solo cuando hay una baja emocional. Por eso, la mente científica está ligada a esto. Obviamente, el desarrollo más complejo dentro de la mente abstracta, porque las cualidades de captación de patrones tienen que estar previamente desarrollada, es la captación de patrones psíquicos, patrones de naturaleza existencial. Automáticamente, cuando el organismo capta patrones existenciales, sus conductas empiezan a ser diferentes de las de aquellas personas que no captan la presencia de patrones existenciales, porque es menos probable que queden capturados en juegos arquetípicos fragmentarios, y es posible que comprendan la totalidad de una situación reaccionando a ella de un modo diferente. Es evidente que para que se desarrolle la mente abstracta, se requerirá un particular desarrollo de las emociones y el cuerpo, y al mismo tiempo, una relativa capacidad de inhibición del pensamiento excesivamente analítico. Ahora bien, entre el nivel de la mente abstracta y la intuición, se encuentra el salto más complejo. Intuición. Intuición es la captación holística, no analítica y no demorada, por la necesidad de representación articulada del proceso, de patrones que permiten regular conductas sin la participación habitual de la conciencia. Es decir, captar la totalidad de un patrón, captar la totalidad de una situación y moverse en función de esa captación no explícita. El paso previo para comprender lo que estoy refiriendo es reconocer que en nuestras interacciones se están jugando constantemente patrones. Estamos, por ejemplo, proyectando arquetipos y nos vamos posicionando de acuerdo a construcciones que la psicología junguiana analíticamente ha descubierto. Vamos aprendiendo, por separado, que estas construcciones existen y que tengo que comprenderlas para no quedar capturado por ellas como modeladores inconscientes de la conducta. Entonces, voy a terapia. Hago toda una elaboración analítica para decodificar la estructura en la que estaba inmerso, necesito revisar la experiencia, ir a terapia. Hay generaciones de terapeutas que investigaron patrones fragmentarios humanos, hasta que es posible activar una captación de la estructura global en la que estamos inmersos y, en consecuencia, la conducta empieza a dar cuenta de esa estructura global. Me muevo en otro nivel, tengo otra conducta. En este nivel de mente abstracta, en el que funciona la psicología más moderna, esta captación de patrones tiene aún una base analítica, nace de una construcción y una reconstrucción, es un ir y venir, es una elaboración. En la progresiva elaboración, la conducta se va modificando, emerge de una profundidad diferente respecto de los patrones que anteriormente gobernaban. Por ejemplo, en una terapia junguiana, puedo descubrir que lo que creía que era racional y reflexivo, en realidad era mecánico. Yo me enamoro de acuerdo a un cierto tipo de patrón, de cómo lo femenino está inscripto en mi inconsciente, y esto me determina. Hasta que no me doy cuenta de ello, no voy a dar crédito que ese mecanismo es instintivo, o por lo menos condicionado, si lo quieren menos fuerte, pero lo es. Quizás crea que es instintivo el deseo sexual, pero no el enamorarse de cierto tipo de mujer o varón. En general, no creemos que esto tenga nada de mecánico, sino que es algo voluntario y, eventualmente, reflexivo. Es decir, no me doy cuenta que respondo a un patrón colectivo que opera en cierta franja de la conciencia colectiva, que lo interpreta como una actividad voluntaria y reflexiva, es decir, libre. Ahora, desde otro nivel de integración, comienzo a advertir que todo eso es mecánico, y como ustedes sabrán, esto al principio es insoportable. Como decíamos antes, la dimensión histórica de la psicología es insoportable para la psiquis habitual centrada en el ego,
porque implica un trastorno en la organización anterior. Por ejemplo, darnos cuenta que es mecánico aquello que creíamos que era libre. Entonces, en el nivel de la mente abstracta, se captan patrones en base a la repetición de experiencia. Pasa tantas veces la película que algo captura. Una coherencia que antes se le escapaba, pero el pasaje de la película es todavía analítico. Es decir, tengo que pensar para darme cuenta. Tengo que hacer un trabajo muy grande para elaborar la proyección del ánima para darme cuenta que lo que creo que es libre está activo. Algo que es completamente mecánico, los patrones colectivos de la atracción romántica, por ejemplo. En este nivel, además, el organismo está sumergido en los patrones de esa franja. Es decir, tiene dos dificultades. Una es captar los patrones mecánicos con los que se comportan, y otra que, como está totalmente determinado por la supervivencia o la conciencia material, está muy cerrado a la presencia de patrones de otro nivel, de vibraciones de otro nivel. Por negación de todo esto, voy a llamar intuición a la captación holística de un patrón, una captación global que genera una nueva conducta en forma espontánea, no trabajosa ni elaborada conscientemente. Comentario. ¿De esa franja o de otra franja? En principio de esa franja. La captación holística de ese patrón de esa estructura. Y cuando digo holística, me refiero a que no aparece en pantalla, no hay que pensar en ella. El organismo no reacciona al patrón, no reacciona, por ejemplo, al patrón arquetípico, o no reacciona potentemente a los estímulos que le produce la palabra, es decir, que he aprendido a inhibir el proceso anterior. En el proceso anterior, ciertas imágenes y palabras gatillan en conductas, gatillas reacciones, y para que la intuición florezca, tiene que haber previamente una captación a nivel analítico de cómo las palabras, los arquetipos y las imágenes condicionan la conducta y un aprendizaje para que el nivel y anterior se inhiba, es decir, que la intuición llegue antes que el proceso analítico al nivel de la acción del pensamiento y sus reacciones asociadas se demore lo suficiente como para que la captación global informe a la totalidad del organismo. En caso contrario, ésta se interrumpe y se imponen los criterios racionales, es decir, fragmentarios, y la conducta es otra, arquetípica. Algo en el sistema tiene que aprender a inhibir el aprendizaje anterior, que lo que fue el triunfo del intelecto sobre el instinto o de la mente abstracta sobre el pensamiento concreto sea trascendido. Comprendiendo que el logro anterior se ha convertido ahora en un problema. Comentario. ¿Acceder al nivel intuitivo implica inhibir el proceso analítico? Fundamentalmente, inhibir las reacciones ligadas a este. Cuando digo inhibir, estoy queriendo decir demorar para adelantarse, que otra función se adelante y pueda contener las reacciones a las imágenes y a las palabras que se desarrollan en el nivel anterior, sin que se gatillen conductas, del mismo modo que la conducta reflexiva inhibe o contiene las reacciones provocadas por los pulsos instintivos.